Y ya estamos aquí de regreso en Radio 1000 platicando de estos hospitales virreinales y todo lo que ocurría alrededor de ellos. Te estaba hablando de este hospital de San Hipólito, que es uno de los más interesantes, y de Fray Bernardino Álvarez. Y es que cuando a veces dicen, te van a mandar al Fray Bernardino, de ahí viene ese nombre, de este personaje que se dio a la tarea de apoyar a aquellos enfermos, gente que tenía enfermedades mentales, y crear un espacio digno para ellos. Algunas personas que me han acompañado en los recorridos me dicen que tuvieron la oportunidad de conocer este hospital cuando era la Hostería del Bohemio. ¿Ustedes se acuerdan? Este lugar fue muy famoso porque era una especie de restaurancito, restaurante enorme, que estaba en este claustro del templo de San Hipólito, del hospital de San Hipólito. Era muy bonito, sobre todo en la noche, porque podías ir a tomar ahí un cafecito, una cerveza y platicar con la gente. Las personas que lo conocieron, inclusive tengo algunas parejas que nos acompañan, que dicen que ahí fue su primera cita. Y este espacio, lamentablemente, ya está cerrado al público. Hicieron una obra de restauración y les quedó muy bien, pero lo rentan para eventos privados, así que ya no hay oportunidad de entrar a este lugar, pero la historia que tiene alrededor es muy bonita. Te estaba comentando que Fray Bernardino Álvarez decide establecer recuas de mulas que vienen de los puertos de Veracruz y Acapulco, recogiendo enfermos que llegaban en los barcos hasta trasladarlos aquí a San Hipólito. A estos enfermos los atendían y ya después les daban la atención para que pudieran salir y empezar a trabajar. Fue un lugar de mucha vida, sin embargo solamente aceptaba hombres con enfermedades mentales. ¿Y las mujeres? Pues las mujeres no tenían atención, no existía un hospital dedicado a ellas, y después, con el tiempo, allá en la zona de Donceles, frente al actual Teatro de la Ciudad de México, se ubicó un hospital para mujeres dementes. Hospital del Divino Salvador. Fue el primer hospital para mujeres dementes establecido en nuestro país, fundado en la Ciudad de México en el año de 1687, cuando el maestro ensamblador José de Sayago otorgó asilo en su propia casa a una prima de su mujer que sufría de demencia. Comenzó también a albergar mujeres dementes que deambulaban sin asilo por las calles. La noticia de esta obra de caridad llegó a los oídos del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, quien decidió apoyar a Sayago con limosnas. Poco después, el arzobispo Aguiar y Seijas pensó que sería prudente mudar la obra de Sayago a un lugar más adecuado, ya que la casa del maestro ensamblador era inadecuada para prestar un servicio tan importante. El arzobispo logró llevar a las enfermas a un sitio más apropiado frente al Colegio de San Gregorio. En 1689, el arzobispo Aguiar y Seijas fallece, lo que provoca que Sayago y las mujeres dementes se vieran sin los medios para sobrevivir. Esta situación, por suerte, no duró mucho, ya que los padres de la Compañía de Jesús y los pertenecientes a la Congregación del Divino Salvador decidieron mantener con limosnas a las enfermas asiladas. En este momento se comienza a conocer al hospital como Divino Salvador, el nombre de la congregación que lo patrocinaba. Este hospital, yo te invito a que lo visites. Te voy a poner una imagen ahí en Facebook, en Visitas Guiadas México, porque es magnífico el edificio. Todavía funciona, actualmente es un archivo y la portada es magnífica. Tiene una fachada en cantera y tezontle, y en la parte superior tiene un divino rostro ahí plasmado en cantera. Dice la historia y la leyenda que se estableció este hospital para mujeres dementes porque el dueño de la casa como tal tenía a su cargo a su cuñada. Su cuñada estaba enferma y entonces él decide crear un espacio para ella, pide apoyo
del arzobispo Aguiar y Seijas, que le da el recurso para poder crear realmente un espacio como tal para las mujeres dementes, y empieza este lugar a funcionar y quedó muy bien. De hecho, cuando tú lo visitas, te invito a que recorras su biblioteca. Los espacios son increíbles, son muy lindos, son bastante amplios actualmente y muestra parte de ese cuidado que tenían en ese hospital. Hay otros hospitales que mencionar alrededor de esta zona de la Ciudad de México, y hay uno que me encanta, a mí me gusta mucho por la arquitectura que tiene. Ya solo nos queda la capilla, que es la capilla de la Santísima Trinidad, allá en la calle de la Soledad, por la zona de Moneda, pero allá estuvo un hospital para sacerdotes enfermos. Se dice que esta capilla de la Santísima Trinidad estuvo a cargo de una orden, de la Orden de los Sacerdotes Seculares. Sacerdotes seculares. De latín seculum, que significa mundo, es el sacerdote o eclesiástico que vive en el mundo, es decir, entre el pueblo, no en convento o comunidad como las órdenes religiosas. La autoridad local del clero secular diocesano es el obispo, que a su vez depende directamente del Papa. Estos sacerdotes seculares, al no tener un convento, porque es una orden completamente distinta del clero regular, pues ellos deciden establecer un espacio en el que puedan ser atendidos cuando están enfermos, y hacen su hospital. Ese hospital funcionó muy bien, hasta que a lo largo de los años empezaron a llegar sacerdotes ancianos enfermos y se quedaron. Entonces llega un momento en el que estos hospitales dicen que realmente es un asilo para ancianos, para sacerdotes ancianos, pero no era así. Fue en su momento uno de los mejores hospitales de la época. Lo único que nos queda es la capilla de la Santísima Trinidad. También había hospitales que se dedicaban a apoyar y educar, y es aquí donde te menciono, era más allá de solamente atender a los enfermos, era educar, evangelizar, dar trabajo, formar y apoyar a toda esta gente de esos territorios conquistados para que se acercaran al clero a través de los recursos que ellos daban. Aquí en la Ciudad de México inclusive se trazan espacios que yo digo es la zona de hospitales de esa época, que corrían a lo largo de la calle de Tacuba. Hay otro hospital que me llama la atención, y es uno que se ubicaba en la actual calle de Isabel la Católica. Ahí, entre la calle de Francisco y Madero y Venustiano Carranza, exactamente a la mitad, había un hospital en donde ahora se ubica el Casino Español de México. Ese hospital se llamaba del Espíritu Santo. Hospital del Espíritu Santo. El Hospital del Espíritu Santo fue edificado en 1600 por don Alfonso Rodríguez del Vado y su esposa, doña Ana de Saldívar, para curar enfermos españoles, hombres y mujeres. Este hospital estuvo situado en las calles de Isabel la Católica, en el sitio que actualmente ocupa el Casino Español. Y de hecho, esta calle de Isabel la Católica se llamó originalmente del Espíritu Santo por ese hospital. Era el mejor hospital de la época, del siglo XVIII, tenía muchos recursos económicos, tenía una gran dote. De hecho, ¿cómo funcionaban estos hospitales? Generalmente había algunos que eran patrocinados por la corona española, eran directamente patrocinados. Había otros que eran iniciativa de algún patrono que se encargaba de dar dinero para poder mantenerlos. Cuando ese patrono moría, generalmente dejaba recursos para poder mantenerlo. Sin embargo, cuando esos recursos se acababan, el hospital entraba en problemas y buscaba otro patrono, o también que el mismo virrey lo patrocinara. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, una época en la que regresarle a Dios todo lo que te daba era una obligación y también era convicción. Entonces las personas de esa época presumían mucho las instituciones a las que apoyaban, ya sea algún hospital como el de San Hipólito o algún hospicio
como el que estaba allá por la zona de la Alameda Central, o algún recurso, dar algún recurso para estos hospitales. Inclusive hay algunos sistemas en los que se hacía una colecta para poder apoyar un solo día a un hospital. El actual Museo Interactivo de Economía se basaba en este principio. Tenía más de 365 patronos que se dedicaban a mantener al hospital un día al año, y con esto se hacían de bastantes recursos. Entonces, el Hospital del Espíritu Santo, ubicado en la calle de Isabel la Católica número 29, era un hospital dedicado únicamente a españoles, solamente atendía enfermos españoles, y se dice que era tan bien instalado y establecido que, bueno, las camas estaban muy bien, que había mucha limpieza, que los frailes atendían muy bien a los enfermos. Y en ese caso, la evaluación que hacían no era tanto en cuanto a las instalaciones, sino cuántas personas morían en cada hospital, y decían, bueno, aquí nada más mueren 5, en el otro mueren 20, así que la atención es mejor en este lugar. Y esto da paso a nuevos hospitales, de los que vamos a platicar en cuanto regresemos. Estás aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.